Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más aquí al Mundo al Rojo, más rojo que nunca, el programa que os va a contar lo que no se cuenta en otras cadenas. Porque recuerden amigos, hay algunas cadenas que se dedican a intoxicar al espectador. Nosotros simplemente les vamos a informar para que ustedes sean todavía más libres. Y hoy os hemos preparado pues un auténtico programón y vamos a tener como siempre al gran Carlos Cuesta, que va a estar con todos nosotros, a don Roberto Centeno. También vamos a tener a José María Aguilar y un invitado estrella que está creando auténtico furor, el señor Pedro Azosa, que va a estar con nosotros amigos. Un auténtico programón el que os hemos preparado. Pero antes de empezar, pues vamos a recordarles dónde ustedes nos pueden ver, aquí, en Madrid, en la TDT, en la frecuencia 45 y 57. También nos pueden seguir tanto por Facebook, en Distrito TV, o mandarnos sus mensajes a Twitter, @mundoalrojo, o con el hashtag mundoalrojo. Como no, ver el canal de YouTube, nuestro canal de YouTube, amigos, que está rompiendo récords de audiencia, donde ustedes pueden ver el programa cuando quieran, donde quieran. Aparte, durante toda la semana y durante todo el día, constantemente les vamos mandando información extra que solo pueden ver por el canal de YouTube. El Distrito Televisión en YouTube, un auténtico éxito el que estamos teniendo y le tenemos que dar las gracias a todos ustedes. También dar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Aragón y de la 8 de Zaragoza, que también nos están viendo. Y empezamos, amigos, pues viendo la situación que se está viviendo en España. Hemos visto como Pedro Sánchez pues convocó elecciones, quedó abandonado ante sus amigos los totalitarios, esos que querían un indulto, esos que querían pues un referéndum ilegal y con los cuales Pedro Sánchez estaba negociando porque les había subido al poder. Al parecer, Pedro Sánchez no podía conseguir su indulto porque no puede manejar como él quería el Poder Judicial y por lo tanto ha tenido que convocar elecciones. Unas elecciones que están muy abiertas porque hay multitud de encuestas, pues en un principio que dan casi un empate técnico entre las izquierdas y las derechas, otras que dan una mayoría absolutísima al centro derecha. Pero amigos, la verdad que todo esto está muy abierto y ustedes no se fíen. Solo sepan que si van a votar, voten a aquel partido que por lo menos defienda a nuestro país y a nuestra patria. Porque lo que está claro es que Pedro Sánchez, si gana las elecciones, ya tiene a unos invitados de lujo para que le apoyen. Y digo de lujo, que más bien son de pena. Estamos hablando que Pedro Sánchez volvería a gobernar con los filocomunistas, con los golpistas de la Esquerra y del PDK, con los racistas del PNV, y esto ya no serían 8 meses, sino 4 años. ¿Se imaginan lo que sería 4 años de Pedro Sánchez? Después de lo que ha hecho en solo 8 meses, amigos. En 8 meses ha dejado tiritando la Hacienda española. Esto que llama él los presupuestos sociales significa pues que nos ha endeudado pues en más de 14.000 millones por encima de lo que nos podíamos endeudar y por encima de lo que Europa nos permitía. No ha cumplido ningún criterio de déficit y todo en 8 meses ha realizado el mayor gasto que se conoce en tan poco tiempo en la historia de la democracia española. Ese es Pedro Sánchez, de los presupuestos sociales. Presupuestos sociales significa, pues, amigos, dar más subvenciones, contratar a más pañaguaos, que su gente viva a todo trapo, que donde antes gastábamos 0, ahora se gaste 120.000 euros, por ejemplo, como la responsable de la marca España. Esos son los presupuestos de Sánchez. Además, nos ha dejado un país abierto en canal, con una Cataluña, amigos, en clara rebelión y con las instituciones totalmente sobrepasadas. Ese es el legado de Pedro Sánchez.
ese que dice que la derecha representa el odio, el enfrentamiento. Porque para Pedro Sánchez, todo aquel que está en contra de él representa el odio, el enfrentamiento, la España del nodo. Porque claro, tenemos que estar de acuerdo, esa España que él habla, tenemos que estar de acuerdo con que España se rompa, con que España se ponga de rodillas ante unos totalitarios como el señor Torra. Tenemos que estar de acuerdo con las políticas bolivarianas que le está imponiendo el señor Iglesias. Y tenemos que estar de acuerdo con que el paro suba. Desde que gobierna él, pasamos de crear 6.000 puestos de trabajo diarios y ahora se están perdiendo 6.000 puestos de trabajos diarios. Pero ahora, si usted se queja, pues representa el odio y lo peor de España. Si usted apoya eso, lo contrario, pues no representa el odio, representa la España alegre, la España de la ceja, la España de Pedro Sánchez, que es la misma España de Zapatero, la España que lleva a la ruina y la España que arruinó y que este hombre quiere rematar. Y recuerde, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad que es muchísima y se lo estábamos adelantando en el editorial. El señor Pedro Sánchez se va de Moncloa hundiendo la economía y dejando un déficit de 13.200 millones. Además, amigos, España ha dejado un 2,4 de déficit, que es algo inaceptable para Europa. Esto es lo que nos ha conseguido el señor Pedro Sánchez en 8 meses. Dejar la hacienda española cada día más débil, más arruinada. En 8 meses. Imagínense en 4 años. Este tipo en 4 años, bueno, pues seguramente que estaríamos intervenidos por Europa. Porque dice, vamos a subir el sueldo mínimo interprofesional. Consecuencia inmediata, más paro. Vamos a subir las pensiones. Consecuencia directa, las pensiones no están garantizadas. De hecho, ya hay un agujero de casi 100.000 euros, no se pueden sufragar con las cotizaciones de la Seguridad Social. Y lo peor de todo es que estas subidas, este sobregasto que ya lleva a las cuestas el Estado, pues va añadido con unas mamandurrias que se siguen pagando a troche y moche, a pesar de que España está prácticamente en quiebra. Y para hablar de esta situación, pues vamos a conectar con nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí estamos hablando del legado de tu querido presidente de gobierno, de esos 13.200 millones de euros que ha hecho de sobregasto y que cuando llegue el siguiente gobierno, pues va a estar obligado a empezar a hacer recortes. Porque en 8 meses Pedro Sánchez ha gastado lo que no está escrito, ¿no? Bueno, él ha gastado lo que no está escrito, pero él, como ya se ha generado un colchón, pues puede hacer lo que quiera. Él tiene el colchón de su libro y él tiene el colchón, por supuesto, de un cargo vitalicio que ya le corresponde en el Consejo de Estado, con lo cual los problemas, Jesús Ángel, serán para ti, para mí, para los que nos están escuchando. Pero para él, tranquilidad absoluta con las cuentas del Estado. La verdad que dicen que los tontos tienen mucha suerte y en este caso nuestro querido presidente de gobierno, pues él ha tenido mucha suerte, pero nosotros hemos tenido la mala suerte de toparnos con él, ¿no? Aquí hay un problema muy grave y de hecho a mí es una de las cosas que me preocupa a un futuro muy cercano, y es que se puede llegar a producir una situación muy parecida a la que se vivió en el año 2008 con Rodríguez Zapatero. Yo espero que evidentemente este señor no pase el corte y no gane, pero en el año 2008, si os acordáis, hubo un señor, José Luis Rodríguez Zapatero, que hizo toda la campaña mandando a Pedro Solbes y yendo él personalmente. Tenía también algún economista de cabecera, como José Carlos Díez,
que sistemáticamente se dedicaban a negar la crisis. Es decir, según ellos, todos los indicadores que los demás veíamos, bueno, pues ellos eran tan buenos, tan listos, oye, que ellos aseguraban que no existía ninguno y que no íbamos a tener la crisis que tuvimos. Bueno, la crisis no solamente llegó, sino que ha sido literalmente una debacle económica. Es una crisis sistémica, es decir, la más grave que puede haber ocurrido. Y bueno, pues ellos aseguraban que no venía, o no la veían o eran unos mentirosos crónicos. El miedo que me da a mí de la situación actual es que hemos perdido un tiempo delicioso, un tiempo absolutamente necesitado para haber hecho determinadas reformas y habernos blindado frente a la crisis que puede llegar en 1 año y medio, 2 años máximo. A esa crisis vamos a llegar con un endeudamiento enloquecido. Por primera vez España está en niveles de deuda, por primera vez en la etapa actual está en niveles de deuda de un 100% con respecto al PIB. Para que la gente se haga una idea, cuando afrontamos la anterior crisis en el año 2006 estábamos en niveles de deuda del 40%, en el año 2007 ya se empieza a destruir empleo, ese año en el que decían estos señores que no se veía la crisis, y se empieza a ver ya que viene una crisis muy potente, ¿no? Pero claro, la anterior crisis empezábamos en un 40% de deuda sobre PIB. En estos momentos tenemos unos 660.000 millones de euros más de deuda pública sobre nuestras espaldas. O sea, yo sé que son cifras que son difíciles hasta de imaginar, pero 660.000 millones de euros llevado al terreno práctico significa literalmente que no vamos a poder endeudarnos más. Para que la gente se haga una idea, las locuras de gasto de Pedro Sánchez, que no han hecho más que sumar más déficit, que no han hecho más que sumar retraso económico, que no han hecho más que sumar dificultades para el empleo, que no han hecho más que anunciar gasto por todas partes, que no han hecho más que anunciar unos niveles de recaudación fiscal que solamente podían ser reales metidos en una burbuja absoluta de saqueo fiscal a los contribuyentes. Todo eso ha hecho que se vaya gastando más, porque según él se podía gastar más porque íbamos a ingresar más. En estos momentos Bruselas ya nos ha advertido de que no vamos a cumplir los niveles de déficit, estamos retrasando todos los objetivos de cumplimiento y nos vamos a meter en la próxima crisis con unos niveles que no van a permitir solicitar más deuda para mantener los servicios sociales. Traducido de nuevo, esto va a significar que la próxima crisis, aunque sea más suave que la anterior, la vamos a notar muchísimo más, porque la única manera de conseguir sobrevivir a ella va a ser con recortes muy duros. En la anterior estos recortes de los que se quejaba tanto el Partido Socialista no han sido tan reales. Claro que ha habido algún recorte, pero muy pequeños en contra de lo que se decía. ¿Por qué? Porque podíamos pedir dinero prestado para no tener que hacer esos recortes. Lo lógico habría sido, en etapa de bonanza, haber ido aliviando ese gasto y haber ido reduciendo deuda. En esto hay que decir que tampoco es que el PP de Mariano Rajoy haya sido ningún lumbreras, porque no redujeron deuda. Entonces el problema que tenemos es que sumamos un par de gobiernos en los cuales lo único que se ha hecho en el anterior, con cierta justificación, porque había que conseguir sanear los bancos, había que conseguir que se devolvieran las facturas debidas por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos, pero lo cierto es que se siguió regando de dinero nuestro a entidades administrativas, a las comunidades autónomas sobre todo, que no hubiese sido necesario. En etapa de Pedro Sánchez eso se ha multiplicado. Resultado, nos vamos a la próxima crisis con una situación en la que va a ser muy difícil que podamos sobrevivirla sin grandísimos recortes de los que impactan de verdad en la sociedad. Y me estoy refiriendo a recortes de verdad en educación, a recortes de verdad en sanidad, a recortes de verdad en las pensiones. Estos mismos que están diciendo que han garantizado las pensiones no han garantizado absolutamente nada. Tenemos un déficit crónico que roza los 20.000 millones de euros en pensiones. Carlos, porque lo que queda claro es que para el año que viene, según lo que estaba pactado con Europa y según el déficit que ha dejado esta gente, prácticamente hay que bajar más, casi un punto, ¿no?, de déficit. Totalmente. Eso ¿cómo se puede plantear en unas elecciones donde un señor se dedica a hacer demagogia cutre, donde tiene todas las televisiones a su favor y donde es muy difícil explicar a la gente que tenemos que ajustarnos el cinturón porque si no van a venir de fuera y nos van a hacer algo muy parecido a Grecia? Mira, a mí la parte que me fastidia de todo esto es que si por fin gana el centro derecha, que es lo que tiene que ocurrir, y yo animo a todos nuestros televidentes a que vayan ese 28 de abril con el voto que quieran de centro derecha, pero en los dientes. Y si puede ser antes de las 10 de la mañana, mejor. No vaya a ser que luego les pase cualquier problema y resulte que no pueden llegar a la urna. Es prioritario darle la vuelta al gobierno. A mí lo que me está fastidiando es que el próximo gobierno va a llegar sin colchón, va a llegar sin oxígeno económico y se va a ver abocado a una tormenta de una crisis. Y el problema es que pues la demagogia y parte de nuestros medios de comunicación y parte de los votantes van a decir esto ha sido por la llegada del centro derecha. No es verdad.
Es decir, el gobierno se ha quedado fruto o provocado por Pedro Sánchez, y repito, en parte también por las decisiones de un señor llamado Montoro y de Mariano Rajoy, se ha visto en estos momentos abocado a no tener mucha capacidad de reacción, más que empezar a recortar de forma drástica. Y tú lo estás diciendo. Para que nos hagamos una idea de la chapuza y vergüenza que nos está haciendo pasar el gobierno de Pedro Sánchez en Bruselas, hemos presentado el primer presupuesto que abiertamente incumple en medio punto, pero directamente por la vía de mentir, incumple en medio punto las exigencias de Bruselas. Ellos nos piden un compromiso, un objetivo de 1,3% de déficit sobre PIB, y hemos presentado con dos narices 1,8%. Esto significa más de 6.000 millones de euros más de gasto que el permitido, con dos narices. Pero voy a más. Esto se ha hecho además de haber metido en los ingresos por IVA un 13º mes. Y ahora Jesús Ángel y la gente que nos está escuchando estará diciendo, bueno, se ha pasado con el soberano Carlos Cuesta. Bueno, pues Carlos Cuesta no toma soberano. Es decir, han metido en el cómputo de los ingresos del IVA 13 meses, literalmente. 13 meses. O sea, yo no sé muy bien si llorarían o se partirían de la risa en Bruselas cuando han visto ese presupuesto. No lo sé. A mí particularmente me produce vergüenza. Han argumentado un supuesto criterio de caja porque se ha alterado el momento del pago. Y como se ha alterado y se ha adelantado el momento del pago, da la casualidad de que el primer año que tú lo haces, evidentemente te pagan los que antes no te tenían que haber pagado en enero y te pagan un mes más en diciembre, porque has adelantado esa fecha de pago. Resultado, 13 meses. Pero claro, evidentemente eso es una tomadura de pelo. El 13º mes que te estás anotando se lo estás quitando al siguiente. Ergo, si pierden las elecciones, al Partido Popular, Vox y Ciudadanos, si es que sale esa tripleta. Es decir, el número de trampas es de dar vergüenza, pero de dar vergüenza. Y lo han utilizado y han enviado un presupuesto así a la Comisión Europea. ¿Por qué no se nos han cantado las 40? Que se nos han cantado. ¿Pero por qué no se nos ha pegado un pisotón? Pues simple y llanamente porque la Unión Europea estaba entre la espada y la pared de tener que decir o abrir expediente a dos grandes países simultáneamente. Y como ya estaba con este procedimiento con Italia, ha decidido no abrirlo para no provocar una crisis internacional. Porque si tú comentas que de las 4 o 5 grandes economías que hay en Europa, 2 están trampeándote, significa que el problema no lo tiene Italia, el problema no lo tiene España, no, el problema la tiene toda la Unión Europea y ergo, y por lo tanto, lo tiene el euro. Y se habría provocado un problema mayor. Por eso nos hemos librado de que nos devuelvan de una patada en el pandero el presupuesto de vuelta a Moncloa. Pero claro, jugar a este tipo de cosas, todo dinero que tú presupuestas como ingresos, automáticamente llega un político y se lo zumba, automáticamente se lo gasta. El problema te viene luego para conseguir que realmente esa cifra de ingresos se cumpla. Este es el problema. Bueno, pues el señor Sánchez se ha dedicado sistemáticamente a dar permisos de gasto y a anunciar supuestos ingresos que no van a llegar. Es decir, como si fuese un padre de familia totalmente enloquecido, que sabedor de que se puede gastar 2.000 euros, 3.000 euros al mes en vacaciones, decide gastarse 6.000. Dices, ya, ¿y cuando volvamos a casa qué hacemos, papá? Bueno, pues ese papá se llama Pedro Sánchez y él tiene ya solventado su futuro con lo que va a cobrar por el libro del manual este de resistencia, que evidentemente no lo ha escrito él, ya se lo ha escrito un negro también. En esta ocasión, por cierto, una persona que ha recibido un cargo de secretario de Estado. Qué casualidad, Irene Lozano. Lo ha escrito un negro que casualmente ya tiene un cargo regalado. Oye, qué bonito, es decir, estamos pagando todos la escritura de este libro. Bueno, y lo está pagando, y él va a vivir de ese libro y va a vivir, por supuesto, del cargo vitalicio que le queda. Pues yo te diré, Carlos, que cuando volvamos a casa van a llegar y van a decir, papá, ¿qué hacemos? Y papá va a decir que subamos de nuevo los impuestos y que nos apretemos el cinturón. Carlos, te vemos mañana aquí en Distrito Televisión con España a Cuestas a las 22 horas. Y además me has dicho que tienes preparada una sorpresa a todos los telespectadores, ¿no? Yo como padre de familia responsable estaré, porque yo a diferencia del doctor Sánchez yo cumplo. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Venga, hasta pronto. Y amigos, continuamos con lo que ha dicho el rey de España a los golpistas. Nada más y nada menos que les ha dicho que no es admisible apelar a una supuesta democracia sin respetar la ley. Decía el rey que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad. Aviso a navegantes, si ustedes han estado viendo el juicio de los golpistas que estamos echando todos los días en Distrito Televisión por nuestro canal de YouTube, pues habrá visto las barbaridades que dicen estos tipos, amigos, unos tipos que parecen de chiste, más o menos justificando un golpe de Estado en que era el deseo de todo el pueblo catalán. Pues yo no veo que sea el deseo del pueblo catalán, sino de una panda
de delincuentes de una organización armada que organizó un golpe de Estado en toda regla. Y además, en este golpe de Estado, en este juicio de golpe de Estado, va a tener que ir a declarar como testigo uno de los principales culpables de no evitarlo. Y estamos hablando del señor Rajoy, que está citado a declarar en el juicio del Procés. Mariano Rajoy tendrá que comparecer como testigo en el juicio del Procés. Al parecer, el expresidente del Gobierno ha sido citado a declarar el próximo 26 de febrero y su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se sentará en el banquillo el día 27. Amigos, el señor Mariano Rajoy y su vicepresidenta, la señorita o señora Soraya Sáenz de Santamaría, fueron responsables directos de permitir un golpe de Estado. Porque hay que decir que los totalitarios catalanes, pues ellos son unos sinvergüenzas y ellos son los culpables directos de dar el golpe. Pero ellos estaban avisando a las claras de lo que estaba sucediendo y de lo que iban a hacer. Estaban diciendo al gobierno de España que iban a aprobar una constitución nueva y que iban a hacer unas leyes de desconexión y que se iban a separar. Y mientras que hacía el gobierno de España, intentar negociar con el señor Millo, con el delegado del gobierno, para ver, se ponían de rodillas a ver si dándole alguna moneda más, pues no daban el golpe de Estado. Pero esta gente lo tiene muy claro. Llevan organizando el golpe de Estado y la secesión de España, llevan organizándola desde que llegó la democracia a España, desde que se funda la autonomía catalana, desde que llega el señor Jordi Pujol. Y ahí están las pruebas. Es que quien no quiera verlo es que es un ciego. Si no lo ves, eres ciego. Y si los vas a estar viendo y no haces nada, como hizo Mariano Rajoy y sus secuaces, pues amigos, eso tiene un nombre. Tiene un nombre muy claro. Y no se llama, y no es un nombre muy agradable. Ese nombre seguramente que lo puedan ver o escuchar muchísimas veces ahora decir al señor Pedro Sánchez. Y muchos del PP en Colón le llamaban así, ¿sí? Traición o alta traición. Sigamos, amigos, sigamos porque bueno, los independentistas que están declarando en el juicio del 1 de octubre están diciendo que el referéndum se organizó solo. Al parecer se confirma que los encausados por el golpe de Estado consideran que los fiscales son lerdos, perdidos porque confunden la hoja de ruta de la Asamblea Nacional Catalana con la hoja de ruta de los partidos o una resolución de nada con una declaración de independencia. Estos inquisidores, sostienen los fans de los golpistas, no entienden nada. Es más, dicen y escriben Tarrasa en vez de Terrassa. Tal vez amargamente se lamentó el exconsejero de Territorial y Sostenibilidad, José Rull. O sea, lo que esta gente se cree que hay que decir Tarrasa en vez de decirlo en catalán. Esta gente se cree que somos tontos, que el plan de ruta que tenían desarrollado, pues nada, que era una hoja que ellos habían aprobado sin ninguna importancia. Yo llegué a escuchar al señor Rull que si ese plan de ruta, amigos, era pues un plan organizado para llegar a un fin. Y dijo, no, un plan de ruta no había nada organizado, simplemente era un documento, una hoja de ruta para, bueno, como una declaración política sin importancia. Y algunos han llegado a decir que cuando se hizo el golpe de Estado, pues que lo que en vez de que veíamos todos en los medios de comunicación, cómo se atacaba a los cuerpos de seguridad de Estado, pues no, eso no era un ataque, como vimos el 20 de septiembre, como en la Consejería de Economía, como miles y miles de totalitarios pues atacaron a una comisión judicial y la secretaria tuvo que salir por el tejado. Eso no es violencia. Si la secretaria judicial hizo su trabajo tranquilamente, decía uno de los Jordis. La verdad que es una auténtica tomadura de pelo. Y lo cierto es que tenemos que escucharlo. Pero es bueno que lo escuchen, porque para que vean ustedes el nivel de esta gentuza. De esta gentuza, amigos, que tiene que terminar en la cárcel y no salir de ella durante muchísimo tiempo. Y vamos a seguir porque las elecciones ya están aquí y las encuestas salen por todos los lados. La verdad que ha habido encuestas
de todo tipo, pero vamos a hablar la de NC Report, para La Razón, que dice que el Partido Popular ganaría las elecciones con entre 97 y 100 escaños, mientras que el PSOE, Pedro Sánchez, también podría ganarla, pero se quedaría entre 96 y 99 escaños, la horquilla. Por otro lado, Vox entraría en el Congreso con 19 y 22 escaños y, sobre todo, pues Podemos estaría en caída libre, amigos, que en caída libre Podemos, y el partido de Rivera, que parecía que iba a ganar las elecciones, también estaría en caída libre. Esos son una serie de encuestas que nos han llegado, pero nos ha llegado una información en exclusiva. Estamos hablando de una información que nos llega de una página web que dice que las empresas demoscópicas ocultan sondeos en los que Vox es segunda fuerza. Al parecer, la formación liderada por el señor Abascal obtendría entre 65 y 75 asientos en el Congreso de Diputados y le convertiría en la segunda fuerza. La primera sería la del Partido Popular con 80 y 90 diputados y el PSOE y Ciudadanos, según esta información, estarían empatados entre 55 y 65 diputados. Lo cierto que sería un auténtico cambio radical si se dieran estos datos. Pero ya lo estuvimos aquí hablando. Al parecer, las encuestas que se están haciendo, lógicamente, tienen unos intereses políticos para intentar condicionar el voto de todos los ciudadanos y no están dando los resultados auténticos de lo que puede pasar. Ya pasó en Andalucía, le daban a Vox 1 o 2 escaños y al final fueron 12. Puede que pase de nuevo en estas elecciones generales del 28 de abril, que el partido liderado por Abascal pues no entre con 20 escaños, como decía la encuesta de NC Report, sino que entre como segunda fuerza y sería un auténtico pepinazo que cambiaría y haría temblar el sistema político español. Y seguimos hablando de Vox y más concretamente de esta noticia que nos dice que Vox no aprobará los presupuestos de la Junta de Andalucía si no se deroga la Ley de Memoria Histórica. Al parecer, amigos, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, aseguró el pasado miércoles que la ley se cumplirá de A a Z y que el objetivo del comisionado para la Concordia creado por el gobierno andaluz tiene como objetivo mejorar la ley de memoria histórica. Por otro lado, le replicó el señor Abascal diciendo que otro incumplimiento de lo pactado por el Partido Popular con Vox en Andalucía. Suma y sigue, ni su palabra ni sus letras valen para nada. Luego querrán aprobar los presupuestos y no podrán, han asegurado Abascal en un tuit. Lo cierto, amigos, que ya se está viendo el plumero. Esta gente no quiere derogar la ley de memoria histórica, no quiere derogar las leyes de género y lo ha dicho el portavoz del Partido Popular. Se va a cumplir de la A a la Z la ley de memoria histórica. Esa ley que dice por decreto que si usted piensa de una forma es el malo, pero ahora, si usted es un comunista o un socialista de esos que crearon las checas y que iban por las noches sacando a la gente de sus casas y luego matándolas en los caminos a Madrid, o de esos que hicieron el genocidio de Paracuellos, o de esos que mataron a todos los curas, monjas y frailes, como le decía el señor Companys, esos son los buenos según la ley de memoria histórica. Y los que morían, los curas y las monjas que morían, son los malos. Y eso parece que hay unos partidos de centro-derecha que les parece bastante bien. Y ya para terminar, quería hablar de Begoña Villacís y sobre todo la noticia que ha salido, que dice Begoña Villacís, que es sobre su sociedad patrimonial, dice que subsanó el error cuando me di cuenta. Amigos, la verdad que a mí me gusta. Hay que reconocer que determinados políticos de Ciudadanos me encantan y en concreto Begoña me encanta porque creo que ha sido una mujer luchadora y es una mujer que ha trabajado todos los distritos y ha estado ahí cuando nadie daba el callo. Y lo que le han hecho me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso porque es verdad que ella hizo una sociedad a medias con su marido que era administradora solidaria y es verdad que dejó de ser administradora. También es verdad que eso no lo registró en el registro mercantil.
Y eso es lo que han sacado. Pero de hecho, ella, ante notario, dejó de ser administradora. Pero ahora lo único que se trata es de lanzar porquería contra la líder del Partido Naranja, y me parece algo injusto, cruel y un poco lamentable. Y sobre todo que determinados periodistas pues se lancen como hienas a realizar esta campaña contra una de las mejores políticas que tenemos aquí en Madrid y también en España. Nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos en unos instantes. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Yo diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.